Bueno, gente linda, ¿cómo andamos? ¿Bien? Se terminó el mito, se terminó el mito de la maxilar interna. Se acabó que era una tarea difícil, que complicaba, que no gustaba, que las ramas, que esto, que lo otro. Se le terminó la joda. De ahora en más, la vamos a hacer facilonga y a la mierda. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Esto corro por cuenta del PowerPoint, ¿eh? Yo no tengo nada que ver, ya cobró vida propia esto y pone lo que quiere. Así que yo no me hago cargo de las groserías que aparezcan en este y los demás siguientes videos, porque el PowerPoint hace lo que quiere. Che, métanle pila, déjense joder que ya falta poco, vamos. Arteria maxilar interna. Dedicado para Eric, Waldo y Carolina. Es un triangulito esto, no sé qué pasa entre estos tres, ¿eh? De la Universidad del Mar en Iquique, en Chile, que me escribieron mandándome saludos y querían que por favor les suba algo de maxilar interna. ¿Qué más era? Ah, ATM. La ATM la vengo esquivando hace 2 años más o menos. Pero bueno, en cualquier momento le entramos a la ATM también. Arteria maxilar interna. ¿Qué podemos decir de esta querida arteria maxilar interna? Vamos a ver que la carótida primitiva, que estaría acá, se divide más o menos 1 centímetro arriba del ángulo, perdón, del borde superior del cartílago. Estoy tomando un juguito de pomelo y bueno, estoy con el pomelo todavía dando vueltas. A ver, vamos de vuelta. La carótida primitiva, 1 centímetro por arriba del borde superior del cartílago tiroides, que no está dibujado, se divide en sus dos ramas terminales, que son una interna, que es la carótida externa, que da ramas colaterales en el cuello, y una externa, que es la carótida interna, que no da ramas en el cuello y que va a irse para dentro del cráneo. Bien, la carótida externa va a subir junto con la yugular interna que viene bajando, con la vena yugular interna que viene bajando y el nervio neumogástrico, formando el paquete vasculonervioso del cuello. Y más o menos 1 centímetro por debajo del cóndilo de la mandíbula del maxilar inferior termina dividiéndose en dos ramas terminales. Una que se va hacia adentro, esta, y se va a alojar en toda la fosa arterico-maxilar, que es la arteria maxilar interna, y una que se queda para afuera, que va a pasar por delante del trago, del pabellón auricular, que es la temporal superficial. Esta muchacha de acá, temporal superficial. La que nos compete, bueno, no empecemos con el doble sentido, la que nos interesa en el video de la fecha es esta querida maxilar interna, que da 755.421.504 colaterales. Pero bueno, no es tan complicado. A ver, en cuanto a las colaterales que da la maxilar interna, que creo que eran 15 o 14 y una terminal, ahora las vamos a contar, son 14 y una terminal. Estas ramas colaterales, depende de dónde la lean, van a ver cómo se clasifican. Algunos la clasifican en ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores, que es la clasificación que me gusta usar a mí, que es la que dates tú. O si no, se pueden dividir en aquellas que dan en el primer codo, en el segundo codo. Hay muchas formas de clasificarlas. Ustedes sabrán, cualquiera a mí me gusta, me parece muy copada, esta que lo hace en base a las que son ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. Bien, a ver si entienden esto de dibujo que aparece ahora. ¿Qué es eso? Muertos, ¿no? Eso es un Vomer visto desde atrás. Con su bulbita, acuérdense que el Vomer es la Vomer en realidad. ¿Por qué? Porque viene el efenoides con su pitulín y sácate. Este es cuerpo del efenoides, apófisis pterigoides, muy esquemáticamente, y Vomer. Por delante de la pterigoides, ¿qué teníamos? El palatino, con su porción o rama ascendente y su porción horizontal. He aquí, muchachos, las queridas coanas. ¿Se acuerdan? Hacia adentro el Vomer, hacia arriba ala al Vomer y cuerpo del efenoides, hacia afuera apófisis pterigoides y hacia abajo porción horizontal del palatino. ¿Bien? ¿Qué más ponemos acá? Fíjense, esta bolita que cae acá así es el cóndilo de qué hueso. ¿Qué hueso tiene cóndilo en la cabeza? El occipital, pero no me refiero al occipital, sino al temporal. Son los dos huesos que tienen cóndilo, el occipital y el temporal. Bien, si hablamos de la cabeza también tenemos que incluir al maxilar inferior, porque también pertenece a la cabeza. Si hablamos de cráneo, solamente occipital y temporal. ¿Se entiende eso? Parece que me tomo un poquito de juguito de pomelo.
Rico, 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 rico. Rico, rico está el juguito de pomelo. A ver, ¿qué es eso? El hueso maxilar inferior. El cóndilo, con su cuellito, por delante se alcanza a ver la apófisis coronoides. Este es el agujero del conducto dentario inferior. Acá estaría la espina de Spix, que no está dibujada. Se la podía dibujar, ¿eh? Bueno, para la próxima. En otra vida. ¿Y eso qué es? Los cagué, con esta los cagué. ¿Qué es eso? Esa es la arcada cigomática. Esa articulación entre la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis posterior o cigomática del malar, arcada cigomática. Como el corte es un corte frontal, ahí la estamos viendo. ¿Sí? Bien. ¿Y ese músculo que viene bajando a la apófisis coronoides cuál es? Ese músculo temporal. Acuérdense que los músculos masticadores son 4, temporal, macetero y los 2 pterigoideos. El temporal se inserta distalmente en la apófisis coronoides. Su aponeurosis lo abandona y va a insertarse, dividiéndose en dos hojas, en la arcada cigomática. Y entre ambas, un tejido subcutáneo laxo, un tejido celular laxo, no subcutáneo, celular laxo. Ahí vemos la galia que viene bajando y se continúa. ¿Este músculo cuál es? El macetero, que va de la cigomática a la cara externa del gonion, con su aponeurosis, y acá viene así la aponeurosis superficial, el cutáneo del cuello están medio mezclados ahí, que se va a continuar con la galia y forman el SMAS, sistema músculo aponeurótico superficial de la cara. Es muy complejo todo el aparato muscular y aponeurótico de la cara. Lo que nosotros vemos como músculos de la mímica, músculos de la expresión facial, en realidad no es tan así, es muy teórico eso. Ya en otro momento lo charlaremos, no es el momento ahora. El matrimonio de la región geniana, el matrimonio de la cara, el matrimonio de la región de la mejilla, ¿cuál es? Es la arteria transversa de la cara y el conducto de Stenon, ¿se acuerdan? Yo siempre juego con lo mismo. Esta trolita es rama colateral de la temporal superficial. ¿Ese agujero cuál les parece que puede ser? Es un conducto esfenopalatino, entre el efenoides y el borde superior de la porción vertical del palatino, donde está la hendidura esfenopalatina. El celular que suena, no sabemos quién será. Agujero redondo mayor, agujero oval y redondo menor. Los 3 agujeros principales que tenemos en el ala mayor del efenoides. Bien. ¿Qué más podemos aclarar? ¿Qué más me vas a pedir? Fíjense, una depresión que es la cavidad glenoidea con la fisura de Glaser. Fisura de Glaser en el medio de la cavidad glenoidea, que divide una porción anterior que es articular y una posterior que es no articular. Esta sería la anterior, esta sería la posterior. Es muy esquemático, che, es un dibujo muy esquemático. He aquí la fosa pterigomaxilar, que depende de dónde la lean, van a ver una serie de paredes que van cambiando. No voy a hablar de la fosa pterigomaxilar ahora, hay un video dando vueltas por ahí. Lo que sí le digo es que está localizada entre, hacia adelante, la tuberosidad del maxilar, o borde posterior del cuerpo del maxilar superior. Hacia arriba, 2 cosas, ala mayor del efenoides y parte del temporal. Hacia adentro, la pterigoides con el palatino en el fondo, y hacia afuera, la rama ascendente del maxilar. Hacia atrás se continúa con el espacio laterofaríngeo de Gillis, que también hay otro video dando vuelta de eso. Nos pusimos en situación, ¿hay algo más para aclarar acá? No. Que pase la vedette de la noche. Ah, no, sí, miren, nos faltaban los 2 músculos pterigoideos para completar. El pterigoideo externo, que va al cuello del cóndilo del maxilar, y el pterigoideo interno, que va al gonion, es decir, al ángulo del maxilar del lado de adentro. Se van ubicando en el dibujo, es muy esquemático, pero bueno, es necesario que ustedes lo entiendan. Entre ambos pterigoideos hay una aponeurosis que es la aponeurosis interpterigoidea. Esa aponeurosis interpterigoidea, o pterigoidea si ustedes quieren llamarla de esa manera, va a cubrir los 2 pterigoideos y se extiende entre ambos. Y manda 2 manotazos. Un manotazo a la base del cráneo, que se va a expandir desde la fisura de Glaser hasta el agujero oval. Y el agujero oval manda una trabécula que va a formar un espacio que se denomina, ¿cómo se denomina? A los odontólogos les encanta el
poro crotafítico bucinatorio de Hartle. Les encanta los boludos, no sé para qué, pero bueno, les gusta a ellos. Acuérdense que ahí es donde el nervio maxilar inferior se divide en sus dos troncos terminales. Bien, y otro manotazo que pega la aponeosis interpterygoidea es acá, a nivel del cuello del cóndilo del maxilar inferior, donde forma este nos gusta a los anatomistas, el ojal retrocondilio de Juvara. Y ahora sí, que pase la vedette. ¡Que pase la vedette! Acá tenemos la arteria maxilar interna. Fíjense, la carótida externa, que más o menos, como dijimos, 1 centímetro por debajo del cuello del maxilar inferior, se divide en temporal superficial, que acá va a dar la transversa de la cara, entre otras que da, y esta, que es la maxilar interna, que da 2 curvas y termina entrando adentro, metiéndose adentro, a ver, sube para arriba y entra para adentro del conducto esfenopalatino. Cuando atraviesa el conducto esfenopalatino cambia de nombre y pasa a llamarse arteria esfenopalatina. Y ahí da 2 ramas terminales que se van a distribuir por las fosas nasales. Vamos a ver cuáles son las ramas colaterales de la maxilar interna. Pero antes vamos a hablar un poquito de trayecto y relaciones. Nace a nivel del cuello del cóndilo. Tengo la bola de referencias que me va a asistir en estas relaciones. Nace a nivel del cuello del cóndilo. Perfecto. ¿Qué más hace? A ver. Pasa por el ojal retrocondilio de Juvara. Fíjense, ahí la tenemos. Qué laburito que hice, ¿eh? Después describe una curva aplicada a aponeosis interpterygoidea en su borde posterior. Ahí la vemos. Y hace una curva ascendente, hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante, y llega a situarse entre el músculo pterigoideo externo y el temporal. Y luego hace otra curva de concavidad anterior y llega al trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Es ahí donde atraviesa el conducto esfenopalatino y pasa a llamarse arteria esfenopalatina. Esto es en cuanto al trayecto y las relaciones. No hay que saber mucho más de esto, ¿eh? Si les preguntan más que esto para romper las bolas, no jodan. Con que sepan esto está súper fabuloso. Bien, y ahí es donde entra a las fosas nasales. ¿Cuáles son las ramas colaterales de nuestra querida maxilar interna? Lamentablemente son 14 y no podemos hacer nada para obviarlas. Y se tiene que aprender una mnemotecnia. Hay varias, depende de cómo las agrupen. La que yo tengo es TIMMT de Mamutepá al Subitepa. Y para mí es fabulosa. La tengo desde que la cursé hace ya unos añitos, no voy a decir cuántos, y me sigue sirviendo, me sigo acordando. Las ramas ascendentes son TIMMT. Las descendentes son de Mabuptepa. Las anteriores son Alsu y las posteriores son Biptepa. TIMMT de Mabuptepa Alsu Biptepa. Yo me la acuerdo de esa manera. Sé que las 5 primeras son ascendentes, las 5 segundas son descendentes, 2 anteriores y 2 posteriores. Y es muy fácil de acordarse. A ver, apagamos un poquito el fondo. ¿Qué quiere decir TIMMT? Quiere decir timpánica, meningia media, meningia menor y temporal profunda, media y anterior. Las descendentes de Mabuptepa, dentaria, maseterina, bucal, pterigoidea y palatina. A ver, dentaria inferior, maseterina, bucal, pterigoidea y palatina. ¿Ven que no les miento tanto? No les miento tanto. Las anteriores son Alsu, alveolar y suborbitaria. Perfecto, listo. Y las posteriores son la vidiana y la pterigopalatina. Y la rama terminal, como dijimos hoy, es la esfenopalatina. Voy por un poquito más de jugo. Le hace falta un poquito de ron a esto. Y ahí sí que estaría rico. Terminal, arteria esfenopalatina. Bien. Vamos a ver cuáles son las ascendentes. La tila timpánica es una arteria que va a dirigirse hacia arriba, hacia adelante, va a penetrar por la fisura de Glaser y va a entrar al oído al cual va a irrigar. Arteria timpánica. Después tenemos las 2 meningias. La meningia media, que se mete por el agujero redondo mayor. Perdón, qué boludo, redondo menor. Redondo, estoy mirando, estoy pensando en menor y digo mayor. La meningia menor por el agujero redondo. Meningia media por el agujero redondo menor
y la meningia menor. Vamos a ver la meningia media. Acá está, fíjense, ingresa por el agujero redondo menor y se va a arborizar en dos troncos, anterior y posterior, por todo lo que es la carga interna de la bóveda craneana. Y las meninges, bueno, se llama meningia, obviamente. Y es la que deja las improntas en el hueso parietal. Parietal y temporal también, pero principalmente en el parietal. La otra que da es la meningia menor, que ahí la vemos que va a ir al agujero oval junto con el que está saliendo, que es el nervio maxilar inferior. La meningia menor va a dar una rama que va a estar destinada al músculo pterigoideo externo, para el pterigoideo externo, una que desciende para el paladar, que se denomina velo palatina o para el velo del paladar, y una que ingresa en el cráneo y se distribuye por la meninge a nivel del ganglio de Gasser. Va a ir al cabum de Meckel, al ganglio del trigémino lo va a irrigar. Y acá sí da un ramo para el seno cavernoso, también meningio, para la pared externa. Acuérdense que está todo el endocráneo está recubierto por las meninges. Acá tenemos, fíjense, vuelvo para atrás. De acá van a salir como ascendentes dos ramas que van a ir al músculo temporal, que son la temporal profunda media y la anterior. Temporal profunda media y temporal profunda anterior. Pensé que tenía una fotito de ellas, no la tengo. Está, ¿saben dónde? Cuando hablo de temporal superficial, pero no es el video, así que no quiero cuento. Entonces, ¿cuáles son las ascendentes? Timpánica, que acá la vemos, la meningia media, meningia menor, y las dos temporales profundas, la anterior y la media, destinadas al músculo temporal, obviamente. Después seguimos con las descendentes. Era de Mabuptepa, dentaria, maseterina, bucal, pterigoidea y palatina. La dentaria es la arteria dentaria inferior, que va a descender, son descendentes, y va a ingresar al conducto dentario inferior y lo va a recorrer y va a llevarle irrigación a todos los alvéolos del maxilar inferior. No hay más vuelta para darle, está acompañada del nervio dentario inferior y no la hagan más lunga porque no tiene sentido. La maseterina va a estar destinada al músculo macetero. A ver qué sigue acá. La bola de referencia, fíjense. Ahí estoy marcando la arteria dentaria inferior. Como les dije, vuelvo para atrás, arteria dentaria inferior. Arteria dentaria inferior. Que está acompañada del nervio dentario inferior, rama del maxilar inferior. Fíjense, gente linda, la temporal profunda anterior, este es el músculo temporal, se ubican, acá falta la arcada cigomática. El músculo temporal pasa por dentro de la arcada cigomática. La aponeurose se queda afuera. A ver, vuelvo atrás. Fíjense, el músculo temporal pasa por dentro de la arcada cigomática y la aponeurose se queda afuera. Las temporales profundas, anterior y media, van a estar distribuidas, acá lo ven, temporal profunda anterior y temporal profunda media. La posterior, como les dije, acá la tienen, ven que no les miento tanto, es rama de esta, que es ¿cuál es esta? La carótida externa, maxilar interna y la temporal superficial, pasando por delante del conducto auditivo externo y del trago. La temporal superficial da la transversa de la cara, da un ramo articular y da la temporal profunda posterior. Las anteriores y medias son ramas de la maxilar interna, son ramas descendentes. Perdón, ascendentes, qué boludo, estoy mirando y digo mal, ascendentes. ¿Estamos? Entonces, la dentaria inferior, ahí la vemos. Zoom. ¿Y nos queda cuál? La pterigoidea, la bucal. La bucal, la maseterina. Acá lo vemos. Acá nos falta el macetero, pero acá se vería un cachito de arteria maseterina. Este es el macetero, está cortado. Al cortar la arcada cigomática, corta también el maxilar, el músculo macetero. Ahí vemos la arteria maseterina. El macetero estaría... ¿dónde? No lo veo el macetero acá. Acá está el macetero, ¿cómo no lo veo? Este es el macetero. La maseterina vendría, ahí está, ¿ven? Al músculo macetero. ¿Se entiende? Bien, la bucal, un bucal 20 pesos, no, eso es otra cosa. Saco los pterigoideos, la aponeurose que me jode, y les dibujo este músculo que va desde la rama ascendente del maxilar inferior al maxilar superior y a la dermis de la región geniana. Ese músculo bucinador, o buccinatore, el buccinatore. Bueno, el bucinador está irrigado por una rama descendente de la maxilar interna, que se llama rama bucal, que va al bucinador. Acá lo vemos al bucinador, y acá viene la rama que va de la maxilar interna, que va al bucinador. Zoom, ahí se llama con un redondel, para que no me jodan más. Las
Pterigoidea y la palatina son dos ramas descendentes que se van hacia adentro y hacia atrás. Ahí tienen la pterigoidea y tienen la palatina, que se van a distribuir por los músculos del velo del paladar, los músculos constrictores medio y superior de la faringe, y andan dando vuelta por ahí. No le den mucha vuelta a eso, que no tiene más sentido. Acá vimos entonces las ramas descendentes. La dentaria inferior, la maceterina, la bucal para el bucinador y la pterigoidea y la palatina. Tenemos timpánica, meningia media anterior, meningia media posterior, temporal. No, de vuelta, perdónenme que estoy disperso. Ascendentes, timpánica, meningia media, meningia menor. TT, temporal profunda, anterior y media. TT. De Mabutepa, de dentaria inferior, mamaceterina, de bucal, que va al bucinador, y ptepa, pterigoidea y palatina. Y ya está, nos quedan las anteriores y posteriores, que son dos boludeces atómicas, fíjense. Anteriores era TT de Mabutepa al alveolar y suborbitaria. Alveolar y suborbitaria. Bien, saco el pterigoideo, pedorrón, y le pongo los agujeros que tiene unos orificios pequeños que tiene el maxilar superior en su parte posterior. Son los conductos, son los orificios para los filetes del nervio dentario superior y para estas ramos alveolares. Las arterias alveolares van a ir a dirigirse hacia adelante y se meten en esos conductillos. Muy esquemático, pero lo que tiene de bueno el esquema que mete a todas las ramas colaterales. Ustedes sabiendo este esquema tienen las 14 ramas colaterales puestas acá. Y la memoria visual anda a full con esto. Y la sub es la suborbitaria, que se va a meter por ahí, a ese nivel. Bueno, la alveolar va a los molares, al seno maxilar y al bucinador. Perfecto. La suborbitaria se mete a ese nivel, la veo punteada porque está muy por detrás, está ya en el fondo y por detrás del ala mayor del efenoide, se mete en la hendidura efenomaxilar y recorre junto con el nervio maxilar superior el conducto infraorbitario. Acá lo vemos, acá la vemos a ella, ahí. Zic, y sale por el conducto infraorbitario como arteria infraorbitaria. Irriga también, manda filetes para el seno maxilar, manda filetes para la piel de la región anterior de la cara, etc. Ahí la estoy marcando con una bolita celeste y ahí viene el recorrido. ¿Se alcanza a ver? Sí. Rico. Bueno, le metemos power. Vamos a terminar con esto. Las posteriores, ¿cuáles eran? TT, Mabutepa, subi, ptepa. La pterigoidea, ptepa y la palatina. No, biptepa, qué boludo. Biptepa, la bidiana y la pterigopalatina. La bidiana y la pterigopalatina se dirigen las dos hacia atrás, hacia lo que es rinofaringe y pared lateral de la faringe. Y también velo del paladar y paladar. Pasan la bidiana por el conducto bidiano, ahí la vemos punteada y se aparece, y la palatina por un conducto pterigopalatino, y ahí aparece hacia atrás. Irrigan las coanas, la parte lateral de la faringe, parte de rinofaringe, andan por ahí dando vuelta. ¿Sí? Y aquí las 14 ramas colaterales de la maxilar interna que obviamente no voy a repetir. Rebobinen, déjense joder. Bien, la rama terminal son dos, borramos esto, son las dos, es la esfenopalatina que se divide en dos ramas. Hay una interna que corre por el tabique en los 2 tercios posteriores y los va a irrigar, y una externa que corre por la pared externa irrigando los 2 tercios posteriores. Y se terminó la maxilar interna. Ya se terminó la historia de la maxilar interna. Les dejo un abrazo súper grande, él con su super hueso, y le mando un abrazo muy grande a Justin Pavía, Justo Pavía. Justo es un amigo de Asunción, Paraguay, que el guacho me recriminó hoy que nunca le dediqué un video. Así que no te lo dedico, Choto, te mando un saludo, porque no me escribís. Les mando un cariño grande a todos, mucha suerte. Y bueno, vuelvan a ver el video y acaben con la historia de la maxilar interna difícil. Que se vaya a cagar, no es difícil, nada que ver. Gente, éxitos, muchísimos éxitos. Y en cualquier momento les mando la cartita para Papá Noel, así que no se hagan los boludos. Un beso, chao.